México abrirá la Copa del Mundo ante un rival africano, los Bafana Bafana, Sudáfrica, en un duelo donde el Tri pinta como el gran favorito. Hoy repasamos el historial de México ante equipos africanos en Copa del Mundo. Bienvenidos a Pambola Azteca. México no supo nada de selecciones africanas hasta que se enfrentó a Túnez en Argentina en 1978. Como suele pasar con nosotros, erróneamente se dijo que el tricolor iba a pasar por encima a Túnez, posteriormente iba a empatar con Polonia y probablemente iba a perder con Alemania. Y justo parecía que los nuestros iban a llevarse el triunfo sobre las Águilas de Cartago tras el gol de penal del Gonini Vázquez Ayala. No obstante, la velocidad e intensidad de los tunecinos fue mucho para el exceso de confianza de los mexicanos, y con goles de Cavi al 55, Gomid al 79 y Dulev al 87, Túnez le pegó un baile de 3-1 a México. México llegó como candidato a caballo negro al Mundial de Alemania 2006, y de inicio parecía que los muchachos de la Volpe lo serían al vencer 3-1 a Irán en el debut. Angola parecía un juego de trámite, ya que los africanos perdieron ante Portugal. Para sorpresa de todos, Angola se complicó demasiado a la selección mexicana y probó ser un cuadro mucho mejor preparado y estructurado que lo que presupuestaron en el campamento tricolor, llevándose el empate 0-0 de Hannover. Una vez más, México debía abrir la Copa del Mundo. El Mundial Africano tenía un ambiente especial. Sudáfrica no era un cuadro cualquiera. Liderados por Steven Pienaar, los Bafana Bafana supusieron un reto interesante para el Tri, defendiendo de forma feroz y contraatacando con gran velocidad. En una de estas contras, Sifigwe Shabalala le hizo un golazo al Conejo Pérez y festejó de manera peculiar el 1-0 parcial. 24 minutos después, México empató por conducto de Rafael Márquez, en un resultado que supo a poco debido al dominio de los de Aguirre sobre el cuadro local. Para Brasil 2014, México nuevamente se topó un rival africano. Esta vez fue Camerún, cuadro que venía con gente como Samuel Eto'o y Alexander Song como principales figuras. México entró por las puertas de atrás a ese mundial, pero el cuadro de Miguel Herrera mejoró muchísimo en pocas semanas. 2 goles fueron anulados y aún así Oribe Peralta empujó el único tanto del partido en una merecida victoria de México sobre Camerún, la única del Tri ante equipos africanos en la historia del mundial. Una derrota, una victoria y 2 empates. México le ha sufrido de más ante los siempre rocosos y complejos rivales africanos. ¿Cuál será el resultado ante los Bafana Bafana el próximo 11 de junio? Muchísimas gracias por tu tiempo, déjame saber tu pronóstico en los comentarios, no olvides suscribirte, nos vemos en la próxima edición. México se medirá a Corea del Sur en la Copa del Mundo, el tercer duelo entre los nuestros y la cuna de BTS. Hoy vamos a repasar todos los resultados de México ante selecciones asiáticas. Bienvenidos a Pambola Azteca. México se enfrentó a su primer rival asiático hasta 1986, siendo Irak el que puso pie en el Estadio Azteca. Los iraquíes complicaron a los nuestros e hicieron mucho más de lo presupuestado en Santa Úrsula. Sin embargo, México salió del compromiso y le pegó 1-0 al cuadro asiático con anotación del Sheriff Fernando Quirarte. El Tri se topó por primera vez en mundiales a Corea del Sur en Francia en 1998. Como siempre, los ratones verdes sentían que ganaban con la playera, pero Corea del Sur se adelantó en Lyon con gol de Seok-Yu. México se acordó que era favorito y con gol de Ricardo Peláez al 51 y doblete del Pájaro Hernández, se quedó con el partido por 3-1. Alemania 2006 significó otra oportunidad para México de seguir con su paternidad sobre el continente asiático, ahora ante Irán. Los de la Volpe se adelantaron con gol de Bravo a los 28 minutos, aunque Gol Mohammadi igualó 10 minutos después. El Tri apretó el acelerador y con otro gol de Bravo y uno más de Ciña sellaron el 3-1 y un debut exitoso en la Copa de aquel año. Nuevamente nos topamos a los coreanos, ahora en Rusia 2018. Los dirigidos por el profesor Juan Carlos Osorio venían de ganarle a Alemania y continuaron en buen nivel en ese partido. Carlitos Vela y Javier Hernández pusieron adelante al tricolor, y al final, Heung-min Son cerró el resultado en un 2-1 que alargó la paternidad de los roedores verdes sobre Asia. El atípico Mundial de Qatar 2022 puso a México a jugar contra otro equipo asiático, el tercero de Medio Oriente, el Reino de Arabia Saudita.
El Tri necesitaba el gane, así que fueron superiores todo el cotejo, con muchas aproximaciones desperdiciadas. El yucateco Henry Martín adelantó a los nuestros y con un verdadero golazo, Luis Chávez nos puso 2-0. México no paró de fallar y al 90 Salem Aldosari acabó con los sueños de México con el descuento. Nadie le dijo al plantel que quedaban como 3 minutos y faltaba un gol. Simplemente se dejaron caer y ya. México está invicto ante los asiáticos, 5 victorias en 5 juegos. Corea del Sur será rival del Tri por tercera ocasión en la Copa del Mundo. Ya veremos si la selección favorita de las Armys se quita la malaria ante México o si los roedores verdes hacen lo de siempre y ganan ante los coreanos. Déjame saber tu pronóstico en los comentarios. Muchísimas gracias por tu atención, no olvides suscribirte, nos vemos en la próxima edición. México es parte del continente americano y se desempeña en la zona de CONCACAF, así que eso nos pone en la situación de repasar no solo los números ante CONMEBOL, sino que también debemos visitar los antecedentes ante los de su propia confederación en el Mundial. Bienvenidos a Panball Azteca. México se midió a Chile en su segundo partido en el Mundial de 1930. Los mexicanos continuaron su romance con la derrota mundialista al caer 3-0 ante los andinos con goles de Zubiabre y Vidal. El último partido de México en esa justa fue ante Argentina, que empezó a papearnos en mundiales con un contundente 6-3. Por los albicelestes aparecieron Stabile, Sumelesú y Barayo. Por México descontaron Rosas y Gallón. México hizo de sparring de Brasil en la inauguración del Mundial de 1950. El Scratch despachó a los mexicanos por 4-0 con goles de Ademir 2 veces, Jair y Baltazar. Brasil nuevamente destrozó a México en la justa mundialista. Ahora Ginebra, Suiza, fue la ciudad elegida por la verde amarela para aplastar a México por 5-0. Los tantos fueron autoría de Baltazar, Didi, Pinga 2 veces y Yuliño. Brasil volvió a bulear a México en Chile 1962. La campeona del mundo y el Tri acortaron distancias y ahora solo fue un triunfo carioca por 2-0 con anotaciones de Lobo Zagalo y Su Majestad el Rey Pelé. México obtuvo su primer punto ante cuadros sudamericanos en Inglaterra 66. El campo sagrado de Wembley vio al Tri aguantar a la celeste con el histórico Tota Carvajal rompiendo el récord de más mundiales jugados para un discreto 0-0. Para México 1970, el Tri por fin pudo vencer a un combinado de su mismo continente en el Mundial. Los roedores verdes golearon 4-0 a El Salvador. Sí, un cuadro de CONCACAF. El doblete de Valdivia y los tantos de Fragoso y Basaguren firmaron una gran tarde para los verdes en el Estadio Azteca. México 1986 le trajo al tricolor otro rival de Sudamérica. En esta ocasión fue el difícil Paraguay, que hizo de todo para poner al cuadro local contra la pared. Luis Flores adelantó a los nuestros al minuto 3 y Romero empató sobre el final del encuentro. Hugo Sánchez falló un penal y con ello México seguía sin poder vencer a una selección sudamericana en la Copa del Mundo. Después de tantas humillaciones ante Sudamérica, México por fin pudo derrotar a una escuadra de CONMEBOL en el Mundial. En Corea-Japón 2002 el Tri venció 2-1 a Ecuador con goles de Borghetti y Torrado. Por la Tri marcó Agustín Delgado. Esto sería una nota feliz si estúpidamente no hubieran perdido con Estados Unidos, de todos los malditos equipos con los que podían perder en octavos de final, de todas las malditas fases donde podían caer, por 2-0 con tantos de Brian McBride y Landon Donovan. Argentina nuevamente se cruzó en nuestro camino, ahora en los octavos de final de Alemania 2006. Luego de una fase de grupos floja, los de la Volpe recobraron la memoria ante Argentina y se adelantaron con gol de Rafa Márquez. Los albicelestes igualaron con gol de Crespo y nos fuimos a los tiempos extra. Ahí apareció la enorme calidad de Maxi Rodríguez, que nos echó del Mundial con un auténtico golazo. La pesadilla sudamericana se duplicó en Sudáfrica 2010. Primero Uruguay le pegó 1-0 al Tri en fase de grupos con tanto de Luis Suárez. Después, Argentina, nuevamente en octavos, los destrozó y venció 3-1 con goles de Tevez e Higuaín, mientras que por nuestro lado descontó Javier Hernández. México nuevamente pintaba para ser el jobber de Brasil en un mundial en tierras amazónicas en 2014. No obstante, Guillermo Ochoa tuvo la mejor actuación de su carrera y evitó varios goles cantados para que México igualara 0-0 ante Brasil en una tarde histórica en Fortaleza.
México, completamente desahuciado, se topó a Brasil en los octavos de Rusia 2018. La verde amarela ni se despeinó y con goles de Neymar y Bobby Firmino venció al Tri en un juego completamente deprimente. En Qatar 2022, México se enfrentó a Argentina en fase de grupos. El infeliz de Gerardo Martino planteó un juego horrible ante los albicelestes que con goles de Messi y Enzo Fernández nos vencieron de forma fácil y sentenciaron a la eliminación antes de la segunda fase. México ha dado mucha pena ante los cuadros de su mismo continente. Solo 2 victorias, es una verdadera lástima. Y dime, ¿qué partido de todos estos es el que más recuerdas? Házmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte, nos vemos en la próxima edición. Para ser campeón del mundo hay que pasar por encima de los europeos, y eso es algo que México no ha hecho. Hoy repasaremos el historial de México ante selecciones de la UEFA. Bienvenidos a Pambol Azteca. México abrió la historia de la Copa del Mundo ante Francia en Uruguay 1930. Los ratones verdes fueron aplastados por 4-1 ante los galos, que realmente no hicieron ningún esfuerzo para deshacerse de los nuestros. Después de ser aplastados por Brasil en el debut, el Mundial de 1950 le reservó 2 clases europeas a México. Primero Yugoslavia, que le ganó con un autoritario 4-1, y después Suiza, que les dio más chance, pero igualmente cumplieron lo establecido ganándole a los mexicanos 2-1. México se reencontró con Francia en Suiza 54, ahora el juego estuvo más disputado y con gol de Tomás Balcázar, el Tri rasguñaba un importante 2-2. No obstante, Raymond Kopa nos regresó a la realidad 3 minutos después y México fue vencido otra vez. México nuevamente fue llover del anfitrión en 1958. Ni las manos metió en el primer partido ante Suecia, que les ganó 3-0. México hizo historia el siguiente partido empatando 1-1 con la selección de Gales para conseguir su primer punto mundialista, y posteriormente se comió 4 de Hungría para cerrar una participación menos mala que las anteriores, pero sin mucho que destacar de todos modos. México le hizo un gran partido a España en Chile 62. Desafortunadamente los ratones verdes siempre tienen mala suerte y acabaron perdiendo en el último minuto. Ya eliminados, México le hizo la maldad al futuro subcampeón, Checoslovaquia, y los venció 3-1 para sellar su primer triunfo mundialista y una tarde que generó esperanzas sobre un mejor futuro para nuestro primitivo fútbol. México le hizo otro gran partido a Francia y consiguió un merecido empate en Wembley. Después, el Tri se midió con el anfitrión y ahí la futura campeona del mundo, Inglaterra, dejó en claro que había niveles y México aún no estaba ahí, con un certero 2-0. México abrió su primer mundial como anfitrión en el Estadio Azteca, sí, me niego a decirle de otra forma, ante la Unión Soviética. Salvo Gustavo Díaz Ordaz, reconocido anticomunista, a nadie le interesó que el Tri igualara sin goles con los rusos. En el último cotejo, México superó a Bélgica 1-0 y esa fue su segunda victoria sobre equipos de UEFA y su primera clasificación a la segunda ronda. Por orden del anteriormente mencionado Díaz Ordaz, México recibió a Italia en Toluca, cancha donde Nacho Calderón procedió a dar pena y comerse 4 goles italianos que acabaron con la esperanza local. Después de hacer el ridículo contra Túnez, México se propuso hacer algo peor, y en Córdoba, Alemania los echó de Argentina 78 con un apretado 6-0. El Tri cerró su gira lastimera perdiendo 3-1 con Polonia. Para México 1986, los roedores tricolores acabaron nuevamente con Bélgica, ahora 2-1 con goles de Fernando Quirarte y de la Cabra, el mero mero de este país, Don Hugo Sánchez. En octavos de final, México se midió a Bulgaria, al cual vencimos 2-0 con el gol más hermoso de la historia de la competencia, cortesía de Manuel Negrete, y uno más de Servín. México viajó a Nuevo León para encarar a Alemania en cuartos de final y empezar su pesadilla con los penales al perder por esta vía ante los germanos. México papeó, como dice la chaviza, al grupo de la muerte en Estados Unidos 94. Primero fracasó miserablemente en ganarle a Noruega, que los derrotó 1-0 en el debut. Después, Luis García Postigo tuvo su única gran tarde con la selección marcando el doblete con el que México derrotó a Irlanda.
Y para finalizar, México de forma valiente y aguerrida se sobrepuso al gol de Mazzaro y con tanto de Marcelino Bernal le empató a un gol a Italia. En octavos, el Tri y Bulgaria empataron 1-1 en el tiempo regular, y en tiempo extra Mejía Barón se guardó los cambios como si fuera un escuincle yendo a las tortillas, y así los búlgaros nos echaron en penales. México arrancó Francia 98 con triunfo y después sacó dos trepidantes empates ante Bélgica y Países Bajos, el primero regresando de un doblete de Marc Wilmots y una expulsión con gol de Beto Aspe y una obra de arte de Cuauhtémoc Blanco. El segundo nuevamente un 2-2 donde gracias a Ricardo Peláez y el Pájaro Hernández, el Tri le arrebató un punto a los neerlandeses. México se topó a Alemania en octavos de final y a pesar de su gran trabajo en 60-70 minutos, donde se adelantaron por conducto del matador, el Tri perdonó y Klinsmann y Bierhoff le hicieron saber a Raúl Rodrigo Lara y a todo el país que hay niveles en esto, regresándonos a los ratones verdes vencidos una vez más. México debutó en Corea-Japón 2002 ante Croacia en un partido apretado que fue destrabado por un gol de penal de Cuauhtémoc Blanco, que al final le dio el gane a los nuestros. Posteriormente vino un emocionante empate ante Italia donde Jared Borghetti hizo el mejor gol de su carrera. Lástima que este gran paso en grupos no sirvió para nada. Al llegar como cabeza de grupo a Alemania 2006, México tuvo un sector más sencillo. Portugal fue el único rival europeo y como era de esperarse les dio toque, venciéndolos 2-1, penal fallado por Omar N. incluido. Francia llegó hecho una piltrafa a Sudáfrica 2010. Esto no fue culpa de México, que le pasó por encima al combinado de Raymond Domenech con goles del futuro narcogobernador Cuauhtémoc Blanco y de Javier Hernández. México se apuntó una histórica victoria sobre un campeón del mundo. México se topó a Croacia en Brasil 2014 buscando el pase a la segunda ronda. El fútbol del tricolor aquel día fue exquisito. Le pasaron por encima a los croatas a quienes el 3-1 les salió económico. Rafa Márquez, Andrés Guardado y Javier Hernández sellaron una de las tardes más gloriosas de la historia de nuestro seleccionado. En octavos tocó Países Bajos y pues sí, era penal, ¿qué quieren que les diga? México cometió el error de aventarse atrás cuando aún se le podía hacer daño al equipo tulipán, y al no hacerlo abrió las ventanas que Wesley Sneijder y Klaas-Jan Huntelaar no desaprovecharon. Después de varios intentos de hacerle aunque sea un rasguño a los alemanes, México le pegó a la Alemania campeona del mundo en Rusia 2018. Irving Lozano nos elevó a la estratosfera y en el Día del Padre México le dio en la madre a Alemania. Después viene el juego que tiene las peores consecuencias para nuestro fútbol. Suecia le ganó 3-0 al tricolor y debo decir que el fútbol mexicano como lo conocíamos murió aquí. Después me extenderé en este punto, pero lo que vino después de esa fatídica mañana es lo que provocó el permanente desorden que ven hoy día. México y Polonia chocaron en Qatar 2022. El juego estuvo medio X, pero Robert Lewandowski le regaló un penal a media altura a Memo Ochoa y con ello el Tri sumó un punto que fue inútil de todos modos. 9 victorias, 10 empates y 16 derrotas ante equipos de la UEFA. Veremos si México puede sumar el 10º gane ante República Checa en junio próximo. Y dime, ¿cuál es el partido ante europeos que más recuerdas? Házmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte, nos vemos en la próxima edición.